Buenos días, hermanos. Estamos compartiendo el libro Una perspectiva bíblica sobre la depresión, Manual de Discipulado. El librito está diseñado para ser trabajado en grupos o en manera individual, de tal forma que cada 2 o 3 párrafos de cada capítulo hay 2 o 3 preguntas a contestar. Eso es una vez a la semana, pero hay actividades día a día que implica leer un versículo relacionado con el tema del capítulo. Además, una pequeña reflexión en relación al versículo que está relacionado con el versículo. Además, una serie de 3 preguntas que la persona tiene que contestar. ¿Qué me ha dicho Dios? ¿Qué voy a hacer con lo que me ha dicho Dios? ¿Y con quién compartiré lo que me ha dicho Dios? Hoy día corresponde la lectura del capítulo 6. Se titula el capítulo La visión bíblica del sufrimiento humano. Desde una perspectiva bíblica, el sufrimiento y el dolor son una realidad innegable en el mundo. La Biblia relata numerosos ejemplos de personas que experimentaron dificultades, tristeza y desesperación. Sin embargo, el enfoque bíblico sobre el sufrimiento es distinto al paradigma médico moderno de clasificarlo como una enfermedad mental. En la Biblia el sufrimiento es presentado como una parte intrínseca de la condición humana debido a la entrada del pecado en el mundo. La caída de la humanidad en el pecado trajo consigo la entrada de la muerte, el dolor y las dificultades serias de la vida. En este sentido, el sufrimiento es considerado como una consecuencia natural de vivir en un mundo caído y no necesariamente como una enfermedad mental. El libro de Job es un ejemplo destacado de cómo la Biblia aborda el sufrimiento humano. Job experimentó una serie de pérdidas y calamidades y su respuesta inicial fue sumirse en la tristeza y en la soledad. Sin embargo, a lo largo del relato, Job también busca entender el propósito del sufrimiento y confrontar a Dios en busca de respuestas. A través de su diálogo con Dios, Job experimenta una renovada esperanza y restauración, demostrando que la fe y el sentido de propósito de Dios puede ser fuente de consuelo en medio del sufrimiento. Un título: La esperanza en la adversidad. La perspectiva bíblica enfatiza la esperanza como antídoto poderoso en tiempos de adversidad. La Biblia ofrece promesas de consuelo, de fortaleza y de restauración para aquellos que sufren. Estas promesas de la presencia cercana de Dios en momentos de dolor y desesperanza brindan consuelo y esperanza a aquellos que luchan en contra de la depresión. Excelente descripción que usa el salmista y que retrata perfectamente a alguien que está atravesando por una depresión. Comillas, quebrantado de corazón y abatido de espíritu. Esto nos dice el Salmo 34, versículos 17 y 18, cuando afirma: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Y si tú puedes describirte en términos bíblicos, si estás atravesando una depresión, usando este versículo, te puedes llamar un quebrantado de corazón y abatido de espíritu. Y si relees el versículo y colocas tu nombre cuando aparecen las expresiones quebrantado de corazón y abatido de espíritu y lo haces tuyo, descubrirás la potencia de este precioso versículo. Además, la Biblia presenta numerosos personajes que experimentaron momentos de profunda tristeza y desesperación y que no se les consideró poseedores de una enfermedad, pero que encontraron consuelo, restauración a través de su relación con Dios. El profeta Elías, por ejemplo, se enfrentó a una profunda crisis que desembocó en el desaliento y deseo de muerte. Lee Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 3 al 13 al respecto. Sin embargo, Dios lo consoló y renovó su propósito en la vida. Este relato demuestra que incluso los creyentes más fieles
pueden enfrentar momentos de profunda tristeza y desaliento, pero que la esperanza en Dios y un diálogo sincero con Él puede traer restauración y propósito. Hemos llegado a las conclusiones de este pequeño capítulo. Y entonces, desde una perspectiva bíblica, el sufrimiento y el dolor son parte intrínseca de la condición humana debido al pecado. A diferencia del paradigma médico moderno que lo clasifica como una enfermedad mental, la Biblia presenta el sufrimiento como una consecuencia natural de vivir en un mundo caído. El libro destaca la historia de Job como un ejemplo de cómo la Biblia aborda el sufrimiento. Job, inicialmente sumido en la tristeza, busca entender el propósito del sufrimiento y a través del diálogo con Dios experimenta renovada esperanza y restauración. La perspectiva bíblica enfatiza la esperanza como un antídoto poderoso en la adversidad. Las Escrituras ofrecen promesas de consuelo, fortaleza y restauración para aquellos que sufren. El Salmo 34, versos 17 y 18, por ejemplo, asegura que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los espíritus abatidos, brindando consuelo y esperanza. El capítulo concluye destacando que la Biblia presenta personajes que, sin ser considerados enfermos mentales, experimentaron tristeza, pero encontraron consuelo y restauración a través de su relación con Dios, demostrando que la esperanza en Él puede traer propósito incluso en momentos de profunda tristeza y desesperación. Bueno, hemos llegado al final de este breve capítulo. Recuerda que esto es parte de un manual de discipulado, que deben ser contestadas algunas preguntas y deben ser compartidas otras. Y ahí, llegando a este punto, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te ha dicho? ¿Y con quién vas a compartir lo que Dios te ha dicho? Bueno, hermanos, espero que tengas un bendecido día, que el Señor esté contigo, aún en la tristeza. Un abrazo, hermanos. Se despide Rodrigo Vidal Mendoza, desde Texas, Estados Unidos.